dictar sea más entendible de forma auditiva, ¿sí? Por aquí la señora Ginette Romero, ¿este curso queda grabado? Sí, este curso se está grabando a partir de este momento. Luego, al final de la charla, yo les pido el correo. Ese correo les va a llegar un link para que pues ustedes puedan descargar y tener la charla allí y revisarla o repasarla las veces que ustedes consideren necesario, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos con lo primero, que es crear un usuario dentro de la aplicación. Si sabemos que el sistema o es un equipo, una aplicación que estamos adquiriendo desde cero, siempre vamos a ingresar con el usuario jefe como contraseña y como usuario a fin de poder ingresar y crear otro usuario. Le damos continuar. El sistema automáticamente nos va a sugerir crear un usuario supervisor. ¿Esto por qué? Porque el usuario jefe no va a tener permisología de no hacer más nada que no sea crear otro usuario, ¿sí? Le damos a aceptar, nos vamos a menú, usuarios, parámetros, contabilidad. Si vemos el módulo o la opción de menú más corta, es porque, repito, estamos explicando desde el propio módulo contable. ¿Sí? No estamos desde el IVA-Renta con contabilidad, ni estamos desde el sistema administrativo con contabilidad. Estamos trabajando desde la propia aplicación que solamente tiene contabilidad. Sin embargo, es la misma información que tienen los sistemas integrados, ¿sí? Entonces, básicamente las pantallas que vamos a ver aquí en cuanto a la operatividad del software es la misma que ustedes tienen en sus sistemas integrados, ¿sí? Entonces nos vamos a usuario parámetros. Luego de allí nos vamos a seguridad y le damos insertar. Eso es porque necesitamos tener un usuario que maneje toda la permisología o gran parte de la permisología dentro del sistema para manejar toda la operatividad que veremos a continuación, ¿sí? El login del usuario básicamente puede ser su nombre de pila, puede ser algún seudónimo. Los demás datos son adicionales como un nombre y apellido, cargo e email. Lo relevante aquí, fíjense que si le damos en expandir todos y le tildamos el supervisor, ya el sistema asigna todos los permisos a todos al usuario que va a ser supervisor. Y esto es como una constante dentro del sistema. Lo que algunos software llaman usuario máster, nosotros lo llamamos usuario supervisor, ¿sí? Que es el que tiene toda la permisología dentro del sistema. Y le damos insertar. Y aquí creamos una contraseña con una característica similar a la de los bancos, en donde hayan mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. Mínimo 8. ¿Sí? Confirmamos y ya ahí el usuario queda creado, ¿sí? Si el usuario no va a ser supervisor, lógicamente pues no vamos a tildar que es supervisor, pero nos tendríamos que ir módulo por módulo e ir diciéndole qué puede hacer ese usuario. Y lo que yo no le tilde es lo que él no va a poder hacer. Sería la diferencia entre crear un usuario supervisor y un usuario máster, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sigamos entonces. Una vez creado el usuario, cerramos este recuadro y fíjense que aquí tenemos los usuarios que ya están creados y una serie de opciones en la parte superior. Insertar para crear un usuario, modificar uno que ya exista, ya sea para tildar o destildarle permisos, eliminar algún usuario. Esta opción de eliminar aplica solo si el usuario no ha tenido ningún registro dentro del sistema. Consultar o buscar algún usuario, desactivar un usuario. Yasmeli me dice que no se escucha. Vamos a ver, voy a hablar y voy a escribir texto a ver si me oyen. Confírmeme por el chat los que me puedan oír si oyen o no, por favor. Ah, ok. Entonces ya es un tema del equipo de Yasmailis. Ok, gracias. Entonces, les estaba comentando que la opción de desactivar lo que aplica es para
como bien lo dice la palabra, desactivar un usuario que está dentro del software. No puedo eliminarlo porque ya tiene registro, pero no quiero que nadie o ningún usuario entre con ese login. Entonces lo puedo desactivar, ¿sí? Una vez que esté desactivado, pues lógicamente lo puedo activar en la opción que está a la izquierda como deshabilitada. Eso es porque el usuario está activo, entonces él deshabilita la opción de activar usuario, ¿sí? Reiniciar password, esta es importante y relevante que sepan. Se le olvidó la contraseña Ludwig, sabe que el login es Ludwig, pero no se acuerda de la contraseña, no sabe si fue con mayúscula, sin minúscula, que puso una letra. Yo, sin saberme la contraseña de Ludwig, yo puedo cambiarle la misma, ¿sí? Y aquí Ludwig lo que va a hacer es crear una contraseña nueva y confirmarla nuevamente. Eso lo podemos hacer si el usuario, lógicamente, tiene la opción de supervisor o los permisos habilitados para poder cambiar la contraseña a otro. Y por último, la opción de insertar copia. Esta opción de insertar copia lo que hace es crearme un perfil similar a uno de los que ya he creado. Por ejemplo, voy a crear un usuario que no es supervisor con ciertas permisologías, pero tengo también otro usuario que tiene la misma permisología. Para yo no tener que ir otra vez tildando las mismas opciones, yo selecciono el usuario y le doy en insertar copia. Y el sistema le va a habilitar los mismos permisos. Lógicamente me va a pedir un login y una contraseña nueva, pero los permisos ya los va a tildar, ¿sí? Eso es más o menos las opciones que podemos conseguir en la parte de seguridad o de crear usuario. ¿Alguna pregunta? Los leo. Ok, buenísimo. Entonces, como no hay una opción por ahora dentro del software de cambiar un usuario sin cerrar la aplicación, debemos cerrar todo el sistema e ingresar nuevamente, ¿sí? Pero esta vez con el usuario y las contraseñas que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, fíjense, como el usuario ya está creado y es supervisor y el sistema detecta que no hay empresa creada, como el usuario ya tiene la permisología de poder crear empresas, aquí lo primero que me va a sugerir es crear una compañía, ¿sí? Aclaro nuevamente, esta opción de crear compañías, si la ven distinta, es porque estamos trabajando desde el módulo de contabilidad. Y no se me vayan a confundir. No, pero es que mi sistema no se ve así. Es porque estamos trabajando desde el módulo contable, desde el software contable solo. En el caso del IVA renta es contribuyente insertar y en el caso de administrativo es empresa insertar. Sí, pero ya van a ver que después que creemos la empresa, que empecemos a parametrizar, es lo mismo que el administrativo y el IVA renta. ¿Sí? No se me vayan a confundir allí. Aquí lo que básicamente vamos a hacer es vaciar la información de la empresa, el nombre o RIF tal cual. Vamos a poner la jurídica, natural. En el caso de IVA renta y administrativo, si es contribuyente especial o no. Aquí, como es solo contabilidad, él pregunta si es jurídica o natural. Sí, esa sería una de las diferencias. A su vez, tildarle las opciones, que en este caso le vamos a tildar las de la opción izquierda para explicarle todos los módulos, porque las que están a la derecha son conexiones con otros software de otros sistemas de Galaxy, ¿sí? Entonces no es relevante tildarla. ¿Qué pasa si lo tildo? Básicamente nada, porque como no tengo los otros sistemas, tampoco va a hacer ninguna función, ¿sí? Entonces, por lo general, se tildan las opciones que están a la izquierda. La opción de centro de costo siempre varía, ¿no? Según la información que tengamos de esa empresa. Recordemos que los centros de costo es para identificar qué se gasta en cada departamento, en cada proyecto, y a veces si llevamos la contabilidad de outsourcing es difícil saberlo, ¿sí? Sin embargo, lo vamos a activar para que ustedes pues sepan dónde se usa o cómo se usa la opción de centro de costo, ¿sí? Datos generales, aquí bueno, vamos a colocar una dirección corta y ustedes saben que sería la dirección fiscal, la ciudad, ¿sí? Zona postal
anotar, teléfono, hay algunos datos aquí opcionales. Sin embargo, pues bueno, vamos a llenar. ¿Sí? Y por último, la pestaña de seguridad. Esta pestaña de seguridad lo que me indica es si yo quiero que un usuario o ciertos usuarios tengan acceso a esta compañía que yo estoy creando nada más. Mira, no quiero que entren todos, entonces yo destildo. Y empiezo a tildar los usuarios que quiero que ingresen a esta compañía. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Bueno, que aquí en la parte inferior, fíjense que hay una nota que en resumen lo que nos dice es que si el usuario que yo no tilde es supervisor, él igualmente va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque los usuarios supervisores, el sistema les da todo el privilegio dentro del software, entonces no hay como limitantes para ello. Si yo quiero que Luwin no entre a cierta compañía, lo primero que debo chequear para ese usuario es que no sea supervisor, ¿sí? Porque si no, igualmente va a poder ingresar. Entonces, básicamente esto es para crear una compañía, no es mayor cosa, puesto que como estamos trabajando en contabilidad no nos pide eh, otras cosas como lo que es la parte de retenciones y retención de impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí lo que me pide básicamente es identificar la compañía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sigamos entonces. Fíjense que ahora, al darle grabar, ahora sí vamos a empezar a ver imágenes relacionadas con nuestro sistema. Porque fíjense que ya aquí me empieza a pedir los datos para el periodo contable que yo voy a utilizar dentro del sistema. Y aquí es importante aclarar ciertas cosas. Cuando él me pide el primer periodo contable, no es el primer periodo en el que se creó la empresa. Va a ser el primer periodo en que como yo, como usuario, como empresa, voy a llevar la contabilidad para esa otra compañía. ¿Sí? Si voy a actualizar la contabilidad desde el 2022 y su periodo es regular, básicamente yo debo de identificar el primer periodo con el que yo vaya a trabajar. Si el periodo es irregular, no pasa nada. O sea, si es el 1 de julio, él me calcula los meses restantes al otro, al cierre de ese periodo. Sí, lo que hay que saber es cuál es su fecha de apertura. Luwin, ¿qué pasa si la contabilidad me llegó a mí en junio, pero su periodo es regular y yo quiero llevar un periodo corto? Fíjense que en la parte derecha, en la parte superior derecha, tenemos esta opción de periodo corto. Esto lo que me permite es poder yo como usuario manipular la fecha de cierre, siempre y cuando sea un tiempo menor a 12 meses, claro está. De poder decirle que yo voy a llevar un periodo corto del 1 de junio del 2022 al 31 de diciembre del mismo año. ¿Qué me dice esto? Bueno, que yo voy a trabajar con una empresa el segundo semestre del año anterior y el año completo. Ya que el sistema lo que va a hacer es que el primer periodo va a ser corto y el segundo, que va a ser 2023, sí va a ser del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, importante que sepan que para eso funciona la opción de periodo corto en la parte superior derecha. ¿Sí? Vamos a dejar aquí el periodo regular. Sin embargo, bueno, ya sabemos cómo o de qué forma utilizar ese periodo corto. Tipo de numeración, lo que nosotros conocemos como asientos, el sistema lo llama comprobantes. Pero es lo mismo, sí, son esos asientos que uno termina haciendo siempre en las universidades, en las prácticas, etc. Básicamente aquí lo que yo debo decirle al software es cómo quiero identificar esos asientos contables o esos comprobantes. Consecutivo, que me lleve un consecutivo sin diferenciar ni separar de meses. Esta opción no es tan amigable, puesto que lo que va a hacer el sistema es llevarme un correlativo independientemente del mes. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el mes de enero, asiento 1, 2, 3, paso a febrero, viene el asiento 4. Si necesito hacer un asiento en enero, ahora vendría el asiento 5. Entonces no voy a tener como una separación por meses. Entonces es importante que sepan eso. El mes consecutivo, sí. Este mes sí me va a diferenciar a mí, esta opción, perdón, sí me va a diferenciar por mes y me va a llevar el conteo o el correlativo por mes, por ejemplo.
voy a tener 01, que sería el mes de enero, 01, 0010, 01, 0011, y si voy con febrero, vendría 02, 0001. ¿Por qué? Porque cada mes va a llevar su correlativo o su consecutivo, como ustedes lo quieran llamar. Y el tipo de mes consecutivo sería básicamente el mismo de mes consecutivo, solo que tendría un recuadrito más, que sería el tipo de asiento que se generó. Si fue un asiento de cuenta por cobrar, de cuenta por pagar, de factura, de cobro, etc. Así es como identificando el asiento, el mes que se hizo y el consecutivo de ese mes, ¿sí? Mayormente nosotros trabajamos con mes consecutivo, que es como que el más corto, pero funciona muy bien. En la parte izquierda tenemos desea copiar un catálogo de cuentas ya existente. Esto es si ya tengo una empresa creada, voy a crear una nueva, pero esta que estoy creando le sirve, o el plan de cuenta puede ser similar a la que ya existe. Entonces yo me copio de la empresa que ya tengo creada, ¿sí? El sistema ahí tomaría la configuración contable tal cual como la empresa que está creada, sus reglas de contabilización, si es activo, si maneja auxiliares, va a tomar la misma parte, o sea, la misma configuración contable de la empresa que estamos copiando en esa nueva que estamos creando, ¿sí? Estos niveles varían según la estructura del plan de cuenta. Mientras más niveles o mientras más larga la estructura, más niveles vamos a tener. De esta manera ahorita les muestro allí cómo cambia esto. Cuenta con ceros a la derecha. Esta opción es básicamente para rellenar con ceros a la derecha la cuenta y que todo se vea como justificado. En lo particular no me gusta manejarlo, pues sin embargo, pues ahí está la opción. ¿Sí? En la pestaña cierre de mes, básicamente es decirle al sistema que quiero que me permita ir cerrando meses a medida que yo vaya cuadrando o cerrando los mismos. ¿Sí? Esto es opcional. Que pues siempre lo recomiendo, ¿no? Como para tener esa opción allí de ir cerrando mes a mes y que el sistema pues me alerte si estamos trasladando algún saldo en un mes ya cerrado, conciliado, etc. Es importante tener esa opción allí o por lo menos considerarla. Niveles de cuenta. Aquí es donde yo le doy la estructura a mi plan de cuenta si lo estoy creando desde cero. Repito, si copio un plan de cuenta de una empresa que ya exista, ya esta opción ni siquiera me las va a mostrar, van a estar como deshabilitadas, porque él tomaría la misma configuración de la empresa que estamos copiando aquí. Sin embargo, como la charla de hoy se centra más que todo en ir desde cero y tener todas las herramientas, yo aquí voy identificando la estructura que voy a manejar para mi plan de cuenta. Importante que cuando definan esto estén conscientes y claros que esto no es modificable. Una vez que yo grabo esto o le digo cuál va a ser mi estructura, no la voy a poder cambiar. Entonces es importante que cuando estén definiendo la estructura de mi plan de cuenta, sepan que esa realmente es la estructura y no después tengamos la necesidad de cambiarla, ¿sí? Entonces, atentos allí con eso. A ver, por aquí la señora Ginette Romero nos pregunta, tengo una duda con el cierre del mes, a ver qué dudas tenemos por allí. ¿Tengo que cerrar obligado todos los meses? No, no. De hecho, la opción puede estar allí y nunca haberse cerrado un mes. O sea, yo puedo haber habilitado la opción, pero nunca cerrar un mes. Por experiencia, yo sugeriría que a medida que vayamos cuadrando, a lo mejor en enero no lo vamos a cuadrar los primeros días de febrero. Eso está claro. Lo puedo cerrar en marzo, lo puedo cerrar en abril. El hecho es que cuando yo sepa que el mes está cuadrado, yo tenga la opción allí de cerrar como para evitar que pues por error de dedo yo vaya a mandar o un auxiliar me vaya a mandar una información al mes conciliado. Pero no es obligado cerrarlo, no es obligado 5 días del mes siguiente ya tengo que cerrar el mes anterior, no. De hecho el sistema por esa parte es bastante flexible. ¿Por qué? Porque no es como otro software que limita en que después que cierre yo no puedo abrir meses. Entonces, de todas maneras, todas esas cositas las vamos a ver ahorita en la operatividad del software. Pero no, señora Giner, no es obligado ir cerrando los meses en el mes siguiente. Ok, entonces bueno, fíjense, aquí en la estructura yo voy a definir una para que vean cómo varía. Yo le voy a decir que el nivel 3 son 2 dígitos y el último nivel, según mi ejemplo,
son 3 dígitos. Fíjense que en la parte derecha inferior dice estructura actual del código. Aquí él me muestra cómo quedaría mi estructura si yo la defino tal cual como le estoy indicando aquí. ¿Sí? El sistema tiene para manejar hasta 10 niveles y con un máximo de 20 caracteres. Yo podría seguir agregando números aquí. La estructura sería extensa, pero ojo, la estructura varía según la necesidad o según la política de cada empresa. No hay un estándar de estructura, hay estructuras cortas, a lo mejor hay estructura, por lo menos una constructora que tiene tantas cuentas, tantos proyectos, sí necesitaría una estructura grande. Pero bueno, eso siempre nosotros lo conversamos con el cliente antes de, para que pues estén conscientes de que no es algo que se pueda cambiar una vez se defina. ¿Sí? Cambiar nombre de los niveles, básicamente esto lo que me dice es que no quiero que se llame nivel 1, sino título, subtítulo, auxiliar, o sea, ustedes le cambiarían ahí el nombre como ustedes quieran. Si no quieren que sea nivel 1, sino que sea cuenta título, le ponen título. Si no quieren que sea nivel 2, sino subtítulos, lo van poniendo. Si ustedes mismos le pueden ir cambiando el nombre en vez de que diga nivel 1, nivel 2. Esto también es opcional. Y por último, las cuentas de informe. Y básicamente lo que hago es definir quién es activo, quién es pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Por lo general, esto es como el factor común. Sin embargo, si yo voy a manejar cuentas 7 como otros ingresos, lo puedo poner por aquí abajo, o cuentas 8 como otros gastos, de la misma forma. ¿Sí? ¿Por qué pongo un dígito? Porque en la estructura que definimos anteriormente dijimos que el nivel 1 era un dígito. Si aquí yo hubiese puesto 2 dígitos, aquí no sería 1, sino 0,1, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso aquí pongo un dígito, porque en los niveles de cuenta definí que el primero va a llevar un dígito. Ojo, aquí pueden ser 2, 3, tres caracteres, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero bueno, en este ejemplo le indicamos que era un carácter, por eso le pusimos 1. Y en la parte de patrimonio, aquí sí debo de definir la cuenta completa según mi estructura. Entonces, para que vean cómo es, 1, de nivel 1, un dígito, nivel 2, un dígito, nivel 3, nivel 3, 2 dígitos y cuarto nivel, un dígito. ¿Sí? Para que vean más visualmente de que el nivel es como cada punto de separación. ¿Es necesario poner los puntos? No, porque ya él, 1, 0, 0, 2, ya él sabe cómo está definida la estructura y fíjense cómo él solito le pone los puntos. ¿Sí? 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 9. Y 3, 0, 3, 0, 1. Entonces, ¿por qué pide el detalle para estas cuentas? Porque como son cuentas calculadas, por ejemplo, lo que en este periodo es la utilidad del ejercicio, en el siguiente va a ser la acumulada, entonces, o la pérdida. Entonces el sistema tiene que saber a dónde va a trasladar cuando se haga el cierre del periodo. ¿Sí? Automático. Básicamente esto es mi definición de lo que es la parte contable en cuanto a periodo y mis niveles de cuenta. Lo que les quería mostrar al principio. Fíjense que aquí decía hasta 3, y aquí agregó un cuarto nivel. ¿Por qué? Porque nuestra estructura llega hasta 4. Fíjense que cada una de las cosas tiene que ver con las otras. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Una vez que no, fíjense que no tengo ni la opción de salir, tengo que grabar. Entonces, una vez que nosotros grabemos esto, no es modificable. Entonces, es importante que sepan que esto no es modificable, o sea, no lo puedo cambiar. Entonces, esto me dice que cuando yo grabe, le estoy diciendo al sistema que así voy a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en general con lo que es la parte de periodo contable? Los leo.
Ok, bueno, entendemos que no hay dudas, entonces aquí vamos a presionar grabar. Ya aquí tenemos entonces video creado. Tenemos, ya hemos hecho tres cosas para repasar un poco lo que hemos visto en esta media hora. Eso también nos dice que el software es bastante sencillo, ¿sí? Una vez que entendamos y sepamos esas pequeñas cosas antes de empezar a cargar información, el software se nos va a hacer muchísimo más fácil. Ya creamos el usuario, creamos la empresa y parametrizamos el periodo contable. Lógicamente lo que hicimos fue definir nuestra estructura y nuestro primer periodo, pero no tenemos plan de cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, no, nos fuimos como quien dice coloquialmente hablando a pie para ir creando cuenta por cuenta. Pero es importante que antes de crear cuenta por cuenta consideremos unos aspectos necesarios para que la cuenta cuando se cree ya lo que hagamos es jalar información. Por ejemplo, los usuarios, los centros de costo, ¿sí? Y la parametrización de activo fijo, que muchos usuarios desconocen que el software contable tiene un módulo de activo fijo o saben que lo tienen, pero no cómo usarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de activo fijo, ¿sí? Menú activo fijo, y vamos a revisar esos parámetros de activo fijo. Siempre es importante parametrizar lo necesario antes de registrar inclusive la cuenta, o mejor aún, antes de registrar información asociada a la cuenta, ya sea un asiento, un comprobante de apertura, etc. Entonces, siempre es bueno como que tomar esas previsiones antes de, ¿sí? Use fecha de inicio de uso, esto me habla de la depreciación. Básicamente la fecha de inicio de uso es cuándo va a empezar a depreciar. Un ejemplo, yo puedo comprar un activo ahorita en enero, pero yo lo voy a empezar a usar en marzo. Para que el sistema no me empiece a depreciar a valor de adquisición, yo voy manualmente, le puedo decir fecha de inicio de uso, marzo, para que él empiece a depreciar de ese mes y no en el mes de adquisición. Luego, ¿qué pasa si el activo se compra en el mismo mes? Dice que empieza a depreciar en la misma fecha de adquisición, le dejamos la misma fecha. Ahí no hay ningún problema. Pero sería bueno tildarla para yo tener la libertad de decir si en efecto va a ser la misma fecha o va a ser a posterior. ¿Sí? Vida útil expresada en meses, años y meses. Por lo general lo dejo en meses, que sea para que el sistema fraccione ahí la depreciación según los meses. Usa valor de rescate. Aquí tenemos para tildar, sin embargo, en Venezuela no es tan común ver que se le haga un valor de rescate ahí a los activos. ¿Sí? Depreciar los comprados del día de cierre y depreciar desde estos dos parámetros quedan obsoletos cuando ya le decimos que vamos a usar fecha de inicio de uso. ¿Por qué? Porque yo como usuario es el que le voy a decir a partir de cuándo va a depreciar. Usa depreciación mensual. Él va a manejar dos tipos de depreciación. O anual, que sería un asiento contable, o mensual, que serían 12 asientos. ¿Sí? Ya ahí depende del detalle que ustedes quieran. Por lo general yo prefiero mensual para poder ir haciendo mi depreciación a nivel contable también por mes y no esperar a final de año para hacer un solo asiento. ¿Sí? Importante, el método que usa el sistema para lo que es el cálculo de depreciación es el de línea recta, ¿sí? Que es el más común aquí en Venezuela. Creo que es el que más se usa aquí. Y número de dígitos del auxiliar, este básicamente es el código del auxiliar. Si adquiero un equipo, el código va a ser 00001, o sea, va a tener 5 dígitos. ¿Sí? Esto es lo que necesariamente se debe revisar para lo que es la parte de activo fijo. Ahora, lo que son auxiliares y centros de costo, aquí tenemos la opción de auxiliares y centros de costo. Importante, los que tengan el IVA renta y el administrativo, que sepan que cuando creen un cliente y un proveedor, ya el sistema automáticamente se los va a asignar como auxiliares. No van a irse a este recuadro a menos que vayan a crear usuarios auxiliares personales, ya sean socios, empleados, etc. Aquí vamos a crear clientes, proveedores y personales, porque como no tenemos el sistema integrado con nada, sino que es contabilidad solo, pues sí necesitamos crear esos tres tipos de auxiliares. Pero repito, los que tengan IVA, renta y administrativo, al crear cliente y al crear proveedor, ya el sistema automáticamente se los va a asignar como auxiliar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un auxiliar, dos auxiliares por cada tipo de, por lo menos aquí le dejamos cliente, vamos a poner cliente A, cliente B. Y vamos a crear proveedor A,
Proveedor B y personal. ¿Sí? Fíjense que los datos como RIF, número de NIT, son opcionales, no los necesito. Ok, entonces tenemos nuestros auxiliares. Puedo modificarlo, puedo eliminarlo, siempre y cuando no tenga ningún tipo de registro, claro está. Y tenemos lo que son los centros de costo. ¿Sí? Este centro de costo, como les digo, depende del detalle de ustedes como usuarios o contadores que tengan de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque esto es básicamente para identificar gastos por departamentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O inversiones en proyectos, qué sé yo. Entonces aquí vamos a crear dos auxiliares, dos centros de costo, perdón. Uno que se llame, vamos a llamarlo proyecto A y proyecto B. Entonces, esto es como que lo previo antes de ya empezar a registrar las cuentas y cargar información. ¿Sí? Bueno, aprovechando que estamos aquí, desde esta opción es donde se ven las tasas de cambio, etcétera, etcétera. Ok, entonces bueno, ya tenemos la empresa creada, ya tenemos esos previos parametrizados, empezamos a cargar nuestras cuentas contables. ¿Sí? Cuenta, insertar. Fíjense que cuando estén creando una cuenta, para esta opción de lista de cuentas lo que me permite es ver, pero no me permite trabajar con el abierto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo puedo irme por cuenta insertar, como estamos ahorita, y luego me voy a cuenta consultar y le doy buscar. Entonces, yo aquí en paralelo puedo ir viendo las cuentas que ya tengo y voy creando la misma. O sea, ya tengo la cuenta 1, no la puedo crear. Entonces voy con 101 porque nuestro segundo nivel dice que son 2 dígitos. No podría pasar al tercer nivel si no tengo el segundo creado. Fíjense que si yo me voy a 10101 no me va a dejar. ¿Por qué? Porque tengo que crear primero el 101. ¿Sí? Entonces una vez que estén aquí vamos a poner, no sé, bancos y caja. Ojo, estas descripciones que yo estoy poniendo son referenciales, no necesariamente tiene que ser exactamente igual. Ya tengo la 101, voy con el tercer nivel. Fíjense que no necesito poner los puntos porque ya la estructura está definida. Él solito me los va a poner. Vamos a poner, no sé, bancos nacionales. Hasta llegar, ya tengo el primer nivel, ya tengo el segundo nivel. Puedo ir dándole buscar aquí como para que me vaya refrescando las cuentas. 101010101. Fíjense que ya esta automáticamente me la define como cuenta de movimiento. Voy a poner banco A. Ya su naturaleza es deudora, porque al ser activo, ya el sistema asume que todo lo que vayamos a cargar aquí va a ser deudor. Sin embargo, puedo cambiarle la naturaleza por si voy a crear una cuenta con la naturaleza contraria, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, cuentas incobrables, por ejemplo, para que me reste la cuenta por cobrar y que me aparezca en la parte de activo. ¿Sí? Lo pondríamos como acreedor. Este banco va a ser deudor, va a ser de movimiento porque no tengo más niveles. Eso es lo que les comentaba. No puedo crear más niveles. Si ya lo define así, no podría poner 00101. No, porque ya la estructura está definida de esta forma. No puedo agregar más niveles. Tipo de auxiliares. No vamos a manejar auxiliares para esta cuenta. Y si es activo fijo o no, tampoco va a ser activo fijo. Igual ahorita hacemos unos ejemplos de ambos. Y grado. Fíjense que cuando le dé buscar aquí ya me va a salir la cuenta. Voy a crear una por debajo. Bueno, ahora sí puedo irme directo con la cuenta. Y así, cuenta por cuenta. O sea, si las cuentas no van a ser ni de auxiliares ni de activos, va a ser una por una. Ahora bien, Ludwig, yo necesito llegar al último nivel para saber o para definir la cuenta. No necesariamente. Yo podría poner 102, no sé, cuentas por cobrar. Voy a poner 10201 y fíjense que sin llegar al último nivel yo le puedo decir al sistema que esta cuenta va a ser de movimiento. Fíjense que aquí me falta un nivel, pero no necesariamente tengo que llegar allí, aunque yo sugiero que trabajen siempre con los niveles completos, ¿sí? Porque después si llegamos a necesitar
crear por debajo 10201.001 no lo voy a poder hacer, porque esta cuenta, al ser de movimiento, ya no me permite, aunque la estructura sea hasta allá, yo mismo le estoy diciendo que voy a llegar hasta allí, ¿sí? Yo puedo definir que esta cuenta va a manejar auxiliares y sus auxiliares van a ser clientes, que son los clientes que creamos anteriormente. Si no existe el auxiliar, tengo que irme a crear el auxiliar para luego poder llamarlo en la cuenta contable, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que bueno, que sepan que puedo trabajar con parte de la estructura sin necesidad de llegar al final, pero me condiciona a que no voy a poder crear más cuentas por debajo, ¿sí? Eso es lo que tendría que considerar allí. Y decirle, bueno, que es una cuenta por cobrar, que va a manejar auxiliares y que sus auxiliares van a ser clientes, ¿sí? ¿Qué otra cosita por allí? Vámonos con pasivo, vamos con cuentas por pagar. Si a medida que voy creando cuentas le van surgiendo dudas, escríbanlas para ir respondiéndosela a medida que vamos avanzando aquí. Yo voy a crear unas cuentas, como quien dice, necesarias para los ejemplos, si no, no vamos a crear un plan de cuenta completo. Por aquí Anaí nos dice, y las cuentas de activo fijo, buenísimo. Vámonos con las cuentas de activo fijo o activos no corrientes. Fíjense, yo voy a crear aquí 10, no sé, 09. La numeración y la descripción que estoy usando para el ejemplo no es que necesariamente sea así. Son ejemplos que pues, se me van ocurriendo a medida que vamos avanzando en la charla. Vamos a poner por acá no corriente. (0901), vamos a poner activo mobiliario. Y vamos, 0101.001. Ok, mueble. Vamos a poner aquí. Vamos a poner computador. Fíjense, las cuentas que van a manejar activo fijo. Yo no le voy a tirar que es auxiliar, sino que le voy a activar que es activo fijo. Una vez que le active eso, él me va a preguntar a qué grupo lo voy a llevar. Yo lo voy a mandar al que dice mobiliarios y equipos. El sistema trae unos grupos predeterminados. Esto nos dice que yo puedo usar esos grupos que el sistema trae allí. Sin embargo, si quiero crear o necesito crear otros grupos, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y grabo. Bueno, voy con la depreciación. Depreciación acumulada, vehículo. ¿Debo tildarle que es activo fijo? No. ¿Sí? Y aquí podemos utilizar esta cuenta de dos formas. Puedo decirle que su cuenta o sea, su naturaleza es acreedora y cuando vaya a hacer el asiento de apertura o que cuando afecte, él me va a restar automáticamente porque va como a sobregirar esta cuenta. O puedo decirle que es deudora, pero le hago los registros por el haber. Ya lo van a ver. Aquí lo voy a dejar deudor. Lo que es importante que sepan aquí es que una cuenta de depreciación acumulada no es activo. No vayan a tildar esta opción cuando sea la de acumulada o la de gasto. Está asociada al activo fijo, sí, pero no va a manejar auxiliares de activo fijo. Ya les explico cómo. Así crearíamos todas las cuentas de activo fijo dentro del software. Vehículos, computador, mobiliario, inmobiliarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sería de la misma forma. Vamos a trabajar con, vamos a poner impuestos sobre la renta por pagar, que esta la vamos a usar. Vamos a crear una de reserva legal. Una de ventas, por supuesto. Esta la vamos a crear así para no crear tantas cuentas de ingresos. Una de costos. Las de costos sí vamos a crearlas todas.
poner aquí inventario final. Gastos. Depreciación, gasto. Okay. Estoy poniendo aquí unas cuentas necesarias nada más para los ejemplos que vamos a ver. Ah, y por supuesto que me faltó la del inventario. Voy a poner 1, 0, 3. Inventario. Ok, creo que con ese ejemplo podemos trabajar. También si nos falta alguna, podemos ir avanzando. Fíjense, aquí yo voy a tener mi plan de cuenta, puedo darle una opción imprimir lista, él me lo va a mostrar tipo reporte. ¿Sí? Y entonces podemos empezar a cargar información. Son cuentas como esenciales, básicas para los ejemplos que vamos a hacer. ¿Sí? Pero, lógicamente, si tenemos un conocimiento mínimo de contabilidad, vamos a ir identificando todos estos ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Antes de empezar a hacer ejemplos como tal. Ok, sigamos entonces. Fíjense, lo primero que vamos a hacer para el ejemplo, ¿sí? Es configurar. ¿Se acuerdan de ese activo fijo que seleccionamos, que pusimos mobiliario de equipo, el grupo? Lo que vamos a hacer es primero definir ese grupo. Nos vamos a activo fijo, grupo de activos, modificar. Ubicamos el grupo que seleccionamos, en este caso fue mobiliario y equipo, y aquí vamos a ponerle la cuenta de depreciación acumulada que creamos y la cuenta de gasto. Si yo no le coloco esto al grupo que seleccioné en la cuenta, no voy a poder registrar activos ni, pues, por supuesto, eh, activar la depreciación. ¿Sí? Entonces, esto es vital y necesario para el cálculo de la depreciación automática en el software. El plan de cuenta puedo modificarlo cuando quiera. Sí, siempre y cuando pues, las modificaciones no interfieran en lo que es la codificación, porque el código sí no es necesario. Es que si yo me voy a cuenta modificar, o sea, el código no me va a permitir cambiarlo. Pero la descripción sí, y igualmente la naturaleza, ¿no? Por supuesto. Que no voy a poder modificar una vez que ya tenga saldo, por ejemplo, si las cuentas de lleva auxiliar, esto de auxiliares va a estar inhabilitado apenas yo le meta saldo a esta cuenta. ¿Sí? Es lo que tienen que considerar allí. ¿Puedo copiar ese plan de cuenta para otras empresas? Sí, al principio explicábamos que cuando estamos creando la compañía tenemos una opción que dice copiar catálogo de cuentas de otras empresas. Entonces tiene que irse allí. Ok, entonces bueno, ya vimos que es necesario para lo que es la parte de cálculo de activo fijo que el grupo que seleccionemos o tildemos o asociemos a la cuenta debe y tiene que tener las cuentas de depreciación acumulada, que por supuesto debe de existir en mi plan de cuenta, y la de gasto de depreciación. ¿Sí? Es necesaria e importante. Y grabamos. Si quiero crear un grupo distinto, en vez de irme a modificar, le doy a insertar. Pongo el número que le sigue al correlativo que veamos aquí, que en este caso es 11. Colocamos 12 y creamos nuestro grupo de activos si necesito crear unos distintos a ese. ¿Sí? Ok. Menú, compro, bueno, vámonos otra vez a la parte de contabilidad. Fíjense de algo. Aquí hay algo que se llama definir grupos de inventario. Esto también es importante que lo tomen en cuenta antes de cargar información. ¿Por qué? Porque así
como nosotros manejamos el cálculo de lo que es la depreciación, el sistema también tiene forma de manejarme mi costo de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener en mi plan de cuenta, por supuesto, mi cuenta de inventario de balance y mis cuentas de inventario de costo, compras, fletes, etcétera, ¿sí? Yo puedo, una vez ya creada, definir grupo de inventario, decirle al sistema, bueno, mira, yo voy a manejar un inventario, no sé, de materia prima o de terminado. Yo voy a colocar mi cuenta de inventario de balance, que ya debe existir, mi cuenta de inventario inicial de costo y mi cuenta de inventario final de costo. Esto es importante que sepan o que lo sepan porque en vez de estar haciendo un asiento manual para identificar el costo, dentro del sistema yo puedo hacer que ese cálculo sea automático. ¿Qué necesito? Pues por supuesto mi inventario de balance y mi inventario de costo, aparte de las cuentas de costo como tal, compra, flete, no sé, caletero, empaques, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como para que me calcule solo el costo de venta. Y grabo. Mira, les garantizo que si hacemos estas parametrizaciones o estos tips que estamos viendo en la charla, cuando ustedes empiecen a trabajar con el software, va a ser mucho más sencillo trabajarlo, porque ya tenemos todo previo al registro o a la carga de información. Por ejemplo, si vamos a hacer nuestro comprobante de apertura, que no prela a mis registros normales. Luego, necesito trabajar con 2023, pero no tengo el cierre del 2022. ¿Puedo trabajar sin comprobante de apertura? Sí. No me va a prelar mi registro. El comprobante de apertura es básicamente para darle saldos iniciales y complementar con los saldos de los meses o días que ya se han cargado, ¿sí? No es necesario tenerlo antes de empezar a trabajar con el sistema. Comprobante de apertura. O sea, aquí yo voy a vaciar, por supuesto, información. Cuánto tengo de banco, cuánto tengo en este otro. Puedo, si me sé el código, lo tipeo manual sin los puntos. Por ejemplo, fíjense que yo aquí puedo poner, no sé, 101010002 sin puntos y ya él me va a reconocer la cuenta. Lo mismo, o sea, lo mismo que hemos estado hablando. Como el sistema sabe cuál es la estructura, él solo va a saber dónde va a poner los puntos. Ahora bien, vámonos con inventario. Vamos a ponerle aquí, 2500. Vámonos con la cuenta de por cobrar. Fíjense que en las cuentas por cobrar, como maneja auxiliar, yo debo de decirle a qué auxiliar le voy a asociar ese movimiento que estoy cargando. Si tengo, por ejemplo, 500 bolívares por cobrar, pero me lo deben dos clientes, donde uno me debe 300 y el otro 200, yo aquí identifico el cliente, le coloco su porción, vuelvo a llamar la misma cuenta, pero voy a llamar al otro cliente con lo restante. ¿Qué va a hacer el sistema allí? Cuando yo pida mi balance me va a decir que tengo cuentas por cobrar 500, pero cuando yo me vaya al auxiliar me va a identificar a qué auxiliar qué auxiliar me debe y cuánto me debe. ¿Sí? Entonces es importante. Luego, y si tengo 100 cuentas por cobrar de 100 clientes distintos, tengo que llamar la cuenta 100 veces. Si lo vamos a manejar por auxiliar, sí. Porque es la forma de identificar o de decir al sistema cuánto tiene cada auxiliar. ¿Sí? En el grupo de inventario se puede solicitar un mayor analítico para ver el saldo y los movimientos de las cuentas. El sistema tiene lo que es informes para movimientos, ya sea mayor o todos los informes contables legales necesarios para lo que es la contabilización correcta. De todas maneras, ahorita cuando empecemos a cargar información, vamos a ir revisando también esos reportes e informes que tiene el software. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos cuentas por cobrar, tenemos los saldos de banco, vámonos con un registro de activo fijo. Fíjense que es importantísimo, ¿no?, que sepan que el comprobante de apertura, y si quieren lo anotan porque de verdad que es algo importante, el comprobante de apertura es el único comprobante que me va a permitir registrar activos de periodos anteriores. Si yo voy a cargar información contable de una empresa, debo tener el registro de la ficha de esos activos para registrarlo en mi comprobante de apertura y que el sistema, fíjense, ya va a identificar que eso es una cuenta de activo. Yo le voy a decir que sí y voy a empezar a cargar la información de mi activo fijo de periodos anteriores. Le vamos a poner aquí, no sé, compu A. Eso se compró, no sé, del 2020.
Costo de adquisición, vamos a ponerle unos 1.500 bolívares. Vida útil en meses, 5 años, que en meses son 60 meses. ¿Se acuerdan de la vida útil de fecha de inicio de uso? Fíjense aquí, ¿ven? Cómo la manejamos. Él me va a sugerir que la fecha de uso va a ser la misma fecha de adquisición. Sin embargo, yo puedo ponerle un mes después de adquisición, ¿sí? Un mes, 2, 3 meses después, ¿sí? Para que el sistema empiece a calcular la depreciación desde el inicio de uso y no desde adquisición. Y grabamos. Ya aquí me queda lo que es el registro del activo de periodos anteriores y yo llamo mi cuenta de depreciación acumulada. Vamos a poner aquí unos 320. La pongo por el haber para que me reste mi activo. ¿Qué otra cuenta podríamos colocar por aquí? Bueno, una cuenta por cobrar o por pagar, perdón. Igual me va a pedir el auxiliar de proveedores. Yo identifico. Bueno, debo 250 y al auxiliar 2 le debo 100. Es lo mismo que hicimos con cuentas por cobrar. ¿Qué otra cosita podemos ver aquí? Bueno, la de capital. Lógicamente el comprobante de apertura lo que me va a permitir es colocar cuentas reales. No voy a poder colocar cuentas nominales porque el sistema asume que el comprobante de apertura van a ser los saldos finales del periodo anterior, por lo tanto voy a registrar es la información del balance o estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, Luego, ¿por qué no puedo registrar información de mi saldo, no sé, de venta? Porque eso forma parte de la utilidad o de la pérdida de un ejercicio a otro. Entonces, el sistema asume como comprobante de apertura el balance general del periodo anterior o el balance final del periodo anterior, ¿sí? Vamos a poner por aquí una cuenta de resultados acumulados y vamos a dejarla así. Ok, este sería como un comprobante de apertura allí medio improvisado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, por aquí, Eilen, una pregunta. Yo activé un activo fijo, mobiliario equipo, e hice tal cual lo que acabas de decir. Ok, pero al momento que me voy al comprobante, al seleccionar la cuenta, la toma y ya. O sea, cuando dices que la toma es que no te pide datos del activo fijo. O sea, te la llama la cuenta y no te pide ningún tipo de información para ese activo. Ah, ok. Ahí lo que puede estar pasando, Eileen, es que pasa mucho. Fíjense, cuando ustedes hacen un cierre de periodo, si por ejemplo hacen un cierre de 2022 a 23 y tienen una cuenta llamada de activo fijo, pero esa cuenta no está tildada y la tildan en el periodo anterior, ya como existe en el periodo siguiente no la va a tildar. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? Que te está mostrando que es activo en un periodo, pero en otro no. O sea, ahí habría que revisarlo junto a soporte, Hale, porque lo ideal es que te pida las fichas del activo, ¿sí? Ahí tendrías que llamar a soporte para que te revisen ahí eso a ver qué puede estar ocurriendo. Ok, entonces nada, vamos a grabar este comprobante de apertura. Luego, ¿un comprobante de apertura se puede modificar? Sí, me iría otra vez a comprobante de apertura y hago las modificaciones correspondientes. ¿Un comprobante de apertura se puede eliminar? Sí, aquí está la opción. ¿Un comprobante de apertura se puede imprimir? Aquí está la opción. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo pedir un balance general o estado de situación financiera con mi comprobante de apertura. Aquí llamo todos los niveles, si quiero que me incluya las cuentas, lo voy por pantalla, puedo poner una fecha de corte y allí ya voy a poder ver mi comprobante de apertura con un balance general, ¿sí? O estado de situación financiera. Entonces, bueno, ya ahí empezamos como que a cargar información. Ok, vamos a hacer unos ejemplos sencillos
de asiento, no nos vamos a estancar tanto en registrar asientos contables, ya eso lo entendemos. Vamos más que todo como a explorar las opciones del asiento. Yo voy a hacer, no sé, un asiento del 15 el 11 de enero. El asiento van a ser de ventas de este día. Voy a colocar, no sé, cuenta por cobrar. Mi saldo. Y voy a poner aquí. Y mi ingreso. Aquí hacemos un asiento normal. O sea, aquí es como hacer un asiento, solo que el sistema lo llama comprobante. Luwin, ¿cómo hago para fíjense que si yo me paro en la descripción de la línea anterior y le doy flecha hacia abajo, él me va a ir copiando la misma descripción, ¿sí? Para eliminar asientos me paro en la parte inferior, en la parte izquierda, perdón, como Excel, y le voy dando suprimir, ¿sí? Ya él voy a ir y borrando las líneas, dándole suprimir. Luwin, ¿cómo hago para crear o poner una cuenta entre estas dos si ya tengo todas las demás copadas? Lo mismo, me paro aquí, selecciono, que queda así en azul, y le doy F12. Al darle F12 y decirle que sí, él me va a crear una cuenta por debajo, ¿sí? Entonces es como que, bueno, ya tengo las cuentas, se me fue una, ¿cómo hago para crear una por debajo de esta para no tener que poner por allá abajo sola ahí la cuenta que me faltaba? Bueno, ya saben, paran aquí F12 y él crea la cuenta, ¿sí? Y para eliminarla, lo mismo, la seleccionan y le dan suprimir. A ver, por aquí Ana Islandaeta nos pregunta, una consulta, ¿se podrá cambiar el nombre de balance general situación financiera? Sí, Anaí, ya les explico por dónde. De hecho, si es un cliente nuevo, está comprando el sistema con las versiones nuevas, ya el sistema lo trae de una vez con el nombre de situación financiera. Pero los que lo tengan como balance general, ya les explico dónde cambiarlo. Entonces, bueno, esto es un asiento normal, ¿sí? De venta. Vamos a hacer un asiento ahora. Vamos a poner aquí 01, 25. De, no sé, gasto. Vamos a poner compra. De 120. Vamos a poner gasto. Ojo, aquí ustedes ponen comisiones, sueldo y salario, gastos de agua, gastos de luz, etcétera. No nos vamos a ir como que al detalle para aprovechar el tiempo en otros tips que, bueno, sí, van a ser más relevantes. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Ya tengo un asiento de gasto, ya tengo un asiento de ingreso, una adquisición de activo fijo. Bueno, vamos a hacer una compra, no sé, de computador. Fíjate, aquí si yo voy a llamar mi cuenta de activo fijo porque estoy adquiriendo un activo. Él ya va a saber que es una cuenta de activo, va a saber que voy a crear un activo. Al decirle que sí, me va a pedir los datos. Me pone compu B. Fíjense que a diferencia del comprobante de apertura, la fecha de adquisición está bloqueada. Esto me dice es que la fecha de adquisición va a ir con la misma fecha del comprobante contable porque es un comprobante que está dentro del ejercicio fiscal o del ejercicio contable. Entonces el sistema va a asumir que ese activo se está comprando allí. Ah, bueno, ¿cuándo se va a empezar a depreciar? Ya eso es como que otra cosa. Pero la fecha de adquisición la va a asumir con la misma fecha del asiento. Por eso les decía que el único comprobante que me va a permitir poner fechas anteriores es el de apertura. Entonces es importante que sepan eso allí. Vamos a poner aquí 850, 60 meses y que empiece a depreciar igual en enero. Vamos a llevar eso contra cuenta por pagar. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta en cuanto a... Ah, oye, se me había olvidado. Fíjense, vamos a modificar, por lo menos los gastos. Aquí en la parte de las cuentas nominales, como la de compra y costo, yo puedo identificar en esta columna que es CC, que significa centro de costo, a qué centro de costo se va ese gasto. ¿Sí? Es como seleccionar los auxiliares, pero en este caso es centro de costo. Esto solo me lo va, o lo podemos colocar
o va a ser determinante más que todo en las cuentas nominales, ¿sí? No las cuentas reales, porque eso no afecta a ningún centro de costo. Entonces, fíjense, yo puedo ya empezar a explorar el sistema. Puedo pedir un balance general, ya me lo va a dar más consolidado con la información que acabamos de registrar ahorita, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Puedo pedir un estado de resultado. Voy a pedir el último nivel. Y ahí voy a tener, con los pequeños ejemplos que hicimos, todos los reportes que ustedes vean así en pantalla, el sistema va a tener esta opción para exportar a hoja Excel o a exportar a PDF. ¿Sí? Y por supuesto que imprimirlo. Pero todo lo que ustedes vean así en pantalla van a tener esta opción, estas dos opciones de especial. Ok, Luwin, mira, aquí en balance tengo balance general, estado de resultados, balance de comprobación, mayor analítico, si lo quiero resumido o detallado. Y ahí ustedes empiezan a solicitar información. El módulo contable es sencillo por la simple razón de que todo va a derivar de los asientos. Ya lo demás que esté a la derecha son derivaciones de esos asientos contables que yo previamente hice. ¿Sí? Por eso la contabilidad de nosotros es sencilla. Que todo al alimentar los asientos va a alimentar lo demás. Tengo informes de movimientos de cuenta, por allí lo que me preguntó, no recuerdo ahorita el nombre. Informe de movimiento de cuenta, puedo pedirla por auxiliar, por centros de costo, puedo pedir un balance con centros de costo. Fíjense, por aquí está el resultado por centro de costo. Quiero ver cómo se movió un centro de costo desde una fecha a otra. Él me va a ir diciendo si tuve pérdidas, si tuve ganancias. Y ahí empiezo yo como que a curiosear el sistema a nivel de reporte. ¿Sí? Periodo. En esta opción de periodo es donde yo puedo abrir y cerrar mes, lo que conversábamos al principio. Yo puedo cerrar mes, o sea, por lo menos enero, y puedo abrirlo a plenitud. ¿Qué es lo que me va a permitir enero? Que cuando yo voy a hacer un asiento de enero, no me va a dejar, porque ya está cerrado. Entonces, eso me ayuda a mí como usuario a que no me vayan a mandar una información a un mes cerrado. Mira, Ludwig, necesitamos ajustar esto, reclasificar esto otro, qué sé yo. Ah, bueno, yo como usuario supervisor abro el mes, permito o hacemos las modificaciones que necesitamos y volvemos a cerrar el mes. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante que lo sepan allí. ¿Qué otra cosita? ¿Dónde puedo modificarle el título, por lo menos el balance general? En donde dice menú, parámetros, voy a tener en parámetro de contabilidad, modificar esto que dice informes. Y yo aquí le puedo cambiar el título al balance. Estado de situación financiera, por ejemplo. Y así otras cosas, ¿no? Comprobantes, si quiero comprobantes descuadrados, comprobantes en cero. Quiero que me valide el centro de costo y que no me deje guardar si no le he puesto un centro de costo. Mostrar cuentas, título y movimiento. O sea, ahí ustedes le van dando como la parametrización. Ahora fíjense que el balance general no va a decir balance general, sino que va a decir estado de situación financiera. ¿Sí? Y otra cosita. Bueno, vamos con antes de irnos con los comprobantes automáticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, vámonos a ver, por aquí Jasmine, buenos días, por favor me pueden enviar esta charla y la charla anterior de registro de empresa a mi correo. Los que quieran recibir esta charla a su correo, por favor enviarnos el mismo por el chat, ¿sí? Y nosotros estaremos enviándosela una vez que la tengamos en Drive, ¿sí? O sea, le enviamos el link para que la descarguen y la tengan allí. Pero pásennos sus correos por el chat.
Ok, vámonos con los comprobantes automáticos. Tenemos aquí opción en comprobante. Aquí tenemos insertar copias, básicamente copiar un comprobante que ya exista y solamente cambiarle la fecha y todo lo demás. Modificar, eliminar, reversar, pues bueno, esos son los escenarios según lo necesite, lo que es el comprobante de apertura, hasta llegar al comprobante de depreciación. Disculpa, ¿puedes repetir para cambiar el nombre del balance? En menú, parámetros de contabilidad, modificar, informes. Y aquí vas a tener la opción. Si tienes el IVA renta, te va a decir menú, usuario, parámetro IVA, parámetro contabilidad. Si tienes el administrativo, te va a decir menú, usuario, parámetros, parámetros administrativos, parámetros contabilidad. Tienes que seleccionar el parámetro de contabilidad y darle arriba en modificar. Ok, bueno, vámonos con el comprobante de depreciación, que es el primer automático. Ya aquí como están definidos los grupos y sus cuentas, ya aquí lo que yo voy a ir es depreciando por mes. Porque recuerden que le pusimos en una configuración que de mi depreciación iba a ser mensual. Entonces yo voy a ir generando asiento por asiento. Enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Vamos a ponerlo hasta, o sea, hasta abril. Vámonos ahora con el segundo automático, que es, vamos a hacer primero el comprobante de cierre de inventario. Porque es importante parametrizar el cierre de inventario. Porque fíjense que si yo pido un estado de resultado, él aquí solo me muestra en la parte de costo las compras. No me dice cuál es mi inventario inicial, cuál es el final y cuál es mi costo de venta. Ahora, si hacemos el cierre de inventario una vez que lo hayamos parametrizado de forma correcta, yo puedo indicarle que aunque mi inventario inicial fueron 2.500, yo voy a cerrar con un inventario de, no sé, 1.350. Y a darle generar, fíjense cómo ahora me va a mostrar el estado de resultado. Me muestra mi inicial, que es el que está en balance, mis compras o mis costos, y mi inventario final para darme mi costo de venta. Fíjense lo sencillo que es si se parametriza de forma correcta. ¿Sí? Claro, aquí nada más me aparece compra porque yo agregué una cuenta, pero aquí puede salir compra, flete, caleteros, etiqueta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Menos el inventario final y todo eso, el costo de venta. ¿Sí? Fíjense que es sencillito. Luego, ¿cómo hago para ubicar un comprobante más rápido? Bueno, comprobante, vamos a ver si lo vamos a consultar. Donde dice generado por, yo puedo desplegar allí y buscar el tipo de comprobante que yo quiero ubicar más rápido. Si es de apertura, si es de depreciación, si es de inventario, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Puedes repetir el de inventario? Ok, vamos a eliminar entonces el de cierre de inventario. Y vamos entonces al principio. Lo primero que tienen que hacer es que en su catálogo de cuentas debe de existir, lógicamente, una cuenta de inventario, de balance, una cuenta de inventario inicial y final de costos con todas las cuentas de costos asociadas allí. ¿Sí? Eso lo van a definir el grupo de inventario. Aquí ustedes van a poner, bueno, mi inventario inicial va a ser este de activo y mi inventario inicial y final de costo van a ser estas cuentas que, repito, tienen que existir en mi plan de cuentas. Aquí ustedes pueden llevar varios tipos de inventario, ¿no? Yo aquí utilicé uno, pero aquí puede ser producto terminado B, producto terminado C y agregarle sus distintas cuentas de inventario inicial y final. ¿Sí? Eso hasta allí estamos claros. Una vez se tenga esto, cuando se pide el estado de resultado, fíjense que él no muestra mayor detalle, o sea, no me dice cuánto es mi costo de venta, solo me dice cuántos fueron mis compras. Yo aquí no veo ni inventario inicial ni final. Cuando yo hago mi cierre de inventario, yo puedo indicarle, estos 2.500 ¿de dónde salen? Bueno, salen del registro de comprobante de apertura de los 2.500 que pusimos como inventario inicial. Por eso me lo muestra allí. Y yo le voy a decir que tengo un inventario final de 1.350 y ahora él solito me va a generar el cálculo del costo de venta. Me va a decir a mí que, bueno, tuve un inventario inicial de 2.500, compré 3.320, inventario final de 1.350, restando, fíjense que mi costo de venta entonces son 1.470. Estos 1.350 van a quedar
como inventario inicial para el siguiente periodo, automático. O sea, no vamos a hacer ningún tipo de modificación allí nosotros. El sistema solito lo va a hacer. ¿Quedó claro por allí? Ok, fino. Entonces, bueno, vámonos ahora con el de cierre, el de reserva, perdón. Este de reserva, fíjense qué pasa si yo pido un estado de situación financiera o balance general. Perdón, perdón. Vámonos con, es el estado de resultado. Aquí esto lo vamos a ver después. Al pedir el estado de resultado nuevamente, aparte de ver lo que ya mostramos del costo de venta, piense en la utilidad de este ejercicio. Disculpa, eso del inventario inicial y final es necesario hacerlo siempre de esa forma que dices. Si quieres que sea automático, sí. Aún lo pase manual también. Sí, sí, por comprobante tal cual. Sí. O sea, la opción de trabajar manual siempre está, pues. Pero bueno, es bueno que sepan el alcance que tiene el software y ustedes deciden cómo usarlo o no. Pero sí, o sea, la opción de asientos manuales siempre va a ser viable. Ok, entonces fíjense en este resultado del ejercicio de 3.000 y tanto, pero esta es una utilidad antes del impuesto sobre la renta. Supongamos que ya tengo el monto del impuesto sobre la renta, yo lo debo reflejar en el comprobante de reserva. Porque aquí, porque este es el único comprobante que me va a permitir afectar la utilidad del ejercicio. ¿Se acuerdan cuando creamos la empresa o el periodo que le pusimos la de capital social, la utilidad del ejercicio y la utilidad acumulada? Ya aquí empieza a tornarse relevante hacer eso. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, mira, de impuestos sobre la renta me va a dar a pagar, me dio a pagar, no sé, 580 bolívares, y de reserva legal, según el cálculo, que es el 5% de la utilidad hasta el 10% del capital social, vamos a poner aquí un monto relevante de, no sé, 120 bolívares. Esto me afecta a la utilidad, por ende, yo voy a colocar por el debe a esa cuenta. Luego, ¿qué pasa si tengo impuestos sobre la renta pagados por anticipados, impuestos sobre la renta de clientes? Lo aprovechamos aquí para también restarle, porque eso también y restó inicialmente mi impuesto sobre la renta y afectar también la utilidad. Cuando yo grabe, fíjense ahora cómo me va a mostrar mi estado de resultado. O sea, en la parte inferior, los 3.013 ya quedan como antes del impuesto sobre la renta. Tengo mi cálculo de impuesto sobre la renta, mi reserva y mi utilidad después del impuesto sobre la renta. Y ahora, si pedimos un balance general o estado de situación financiera, ya ese impuesto sobre la renta por pagar va a quedar pendiente para el periodo siguiente. Yo sé que aquí tengo el pasivo de los 580 de impuestos sobre la renta por pagar. Fíjate que es sencillito si todo lo tenemos parametrizado. A ver, por aquí la señora Norris nos pregunta, ¿los asientos se pueden hacer en grupos? Es decir, todas las cuentas por cobrar en un solo a final de mes. ¿Sí? O sea, ya ahí depende del detalle de ustedes como usuarios. Si quieren hacer un asiento resumen de todas las ventas del mes, sí. Si quieren hacerlo semanal, quincenal, también. O sea, el sistema ahí es bastante flexible en el caso de los registros. Ahí el tema es que, bueno, cuando pidas un mayor, te va a salir acumulado la cuenta si la registras toda en un saldo como tal. Ahora, si llamas un asiento y vas llamando cuenta por cuenta, pues también es viable. Solo que los asientos te van a salir con fecha 30 de cada mes. Pero sí, o sea, la parte, es lo que les comento, pues la parte manual está ahí. Es viable y es posible, solo depende del detalle que ustedes requieran en cuanto al registro de la información. Entonces, una vez tengamos esa reserva legal,
que no es necesario ninguna de las cosas que hemos hecho prela al cierre del periodo. O sea, yo puedo trabajar con el 2023 sin haber hecho lo comentado anteriormente. El escenario ideal sería, bueno, ir trabajando de esa forma. Que, bueno, entendemos que a veces se nos complica por el cúmulo de trabajo, a veces el cliente se tarda un poquito en enviarnos la información, etcétera, etcétera. El sistema lo entiende y sabe que yo puedo hacer un cierre de periodo sin haber cerrado el 2023, en este caso. Luego necesito trabajar con el siguiente periodo, no he terminado, ¿puedo cerrar? Sí, cierre de periodo, lo dejo en precierre y ejecuto. Esto me dice que yo voy a tener ya 2024 y 2023. Fíjense que si pido el 2024 y consulto, no sé, un balance general o estado de situación financiera, él me va a mostrar los saldos de lo final que hice en el periodo anterior. Y fíjense que aquí tengo mi impuesto sobre la renta por pagar, tengo mi inventario, que fue mi inventario final, 1350. O sea, ahí tengo ya la información como cerró el 2023. Luego, necesito irme el 2023, trabajar, puedo, sí. Seleccionas el periodo, haces el ajuste, el asiento, lo que vayas a hacer y vuelves a hacer el cierre del periodo. Cada vez que modifiquemos un periodo anterior, debemos ejecutar el precierre para que me actualice los saldos del periodo siguiente. Si no, no lo va a hacer porque ya el periodo existe y no lo va a hacer el sistema de forma automática. En ese caso sí tenemos que ayudarlo y decirle que vuelva a hacer el precierre, pero para que me actualice los saldos iniciales del siguiente periodo. ¿Sí? Una vez que ya todo esté cuadrado, conciliado, ahí es donde yo hago mi cierre de cuentas de resultados, que es básicamente saldar en cero las cuentas nominales. Ejecuto el cierre y ahora sí puedo hacer mi cierre de periodo. Luego, si hago mi cierre definitivo, ¿puedo reabrir el periodo? Sí, de hecho el sistema es bastante flexible porque no me castiga con eso. Fíjense que si yo me voy al 2023 y aunque lo cerré definitivo, como lo dice aquí en la parte inferior, cerrado, yo puedo reabrir ese periodo, siempre y cuando lógicamente tenga la permisología. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir con esto es que el sistema no es como esos software que son cuadrados, que después que cierro no puedo reabrir o modificar. Siempre lo voy a poder hacer, siempre y cuando tenga la permisología. ¿Sí? Puedo, ahorita que estamos en fecha de cierre, puedo hacer precierre sin necesidad de hacer cierre del periodo anterior y trabajar con el siguiente. Cada vez, lo que siempre nos preguntan, no me aparecen los saldos finales como iniciales del siguiente periodo, vuelvan a hacer un precierre. Ya lo hice y no funcionó, puede ser que tengas el cierre de cuentas de resultados generados, elimínalo y lo vuelves a procesar y luego hacer otro precierre para que te actualice. Y son esas pequeñas cositas que a veces se nos escapan como usuario. Pero bueno, básicamente este es el alcance del software contable, es lo que nosotros manejamos como contabilidad. Es sencillo. Bueno, en mis activos fijos yo puedo pedir un informe de depreciación y fíjense que me da la información de los activos que adquirí o que tengo, cuánto queda por depreciar, cuál es su valor contable, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en general en cuanto a la charla? A ver, por aquí la señora Yasmín nos dice, Galaga es un sistema accesible y fácil de usar, lo uso desde hace mucho tiempo. Gracias, señora Yasmín. Sí, sí, facilito, somos sencillos y bueno, esperemos seguir así. Gracias por el aporte, es muy práctico y fácil de usar. Gracias, señora Nori. Bueno, si no hay preguntas, a los que no hayan enviado el correo, por favor háganlo. Esperemos que hoy en la tarde ya se lo podemos enviar, porque esta charla se va a subir a la nube. Una vez que tengamos el link disponible, se lo hacemos llegar para que ustedes lo puedan descargar y tener en sus equipos. Espero que la charla les haya servido de mucho, les haya despejado muchas dudas. Estamos para ayudarlos. Y bueno, que tengan un feliz inicio de semana. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.